Buenas noches. El día de hoy, el tema a tratar será el pensamiento esquizofrénico. ¿Quién les habla? Soy médico residente de psiquiatría del segundo año. Mi nombre es Vanessa de la Cruz Santos y con sede hospitalaria en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. Empecemos. ¿Qué viene a ser el pensamiento de un esquizofrénico? Bien, viene a ser una alteración en la ideación. Se dice que es el deslinde, es la desviación de la actividad intelectual, ¿no? Y también de simples repercusiones en la actividad procedente de otros fenómenos psíquicos. Es decir, lo que vamos a tratar el día de hoy vienen a ser las características del pensamiento, de la forma de pensar de un paciente esquizofrénico. Un paciente esquizofrénico tiene muchas características en su manera de pensar, las cuales vamos a detallar una a una, teniendo en cuenta que no necesariamente este paciente va a presentar todas de ellas, puede presentar indistintamente cualquiera. En primer lugar, y lo más distintivo del pensar de un esquizofrénico, viene a ser un pensamiento disgregado. El pensamiento disgregado viene a ser una perturbación, ¿no? Donde va más allá del compromiso entre las asociaciones de sus ideas. Se dice que viene a ser la quiebra de lo normal. Acá el paciente con esquizofrenia va a vertirnos pensamientos dislocados, discordantes, frases unas con otras sin nexo, sin una estructura, sin ningún fin de comunicarnos. Su grado más extremo es llamado la ensalada de palabras, donde ninguna palabra ni frase tiene relación con la conversación o con lo que nos quiere transmitir el paciente. Una segunda característica del pensar de un esquizofrénico viene a ser la ambivalencia. ¿A qué nos referimos con esto? La ambivalencia viene a ser una anormalidad en su esfera intelectual. Es decir, el paciente puede tener en sí mismo juicios contradictorios. Nos puede decir una cosa y terminar la frase con algo completamente diferente a lo dicho, como poder decir, ¿no? Me encuentro bien porque estoy mal. Una tercera característica del pensar de este tipo de pacientes es lo que llamamos la adjudicación de significaciones adventicias. Esto quiere decir que el paciente le va a dar conceptos nuevos a las palabras, es decir, una palabra va a tener un diferente significado de lo que usualmente es. El paciente esquizofrénico usa las palabras adquiriéndoles un nuevo significado, pero esto no es tan al azar, ¿no? Para que él le haya dado un nuevo significado ha tenido que realizar una elaboración y muchas veces lo relaciona con determinadas cosas. Por ejemplo, darle un nuevo significado a una palabra como violento, ¿no? Bio lo deduce que se refieren a ver y lento a calma, a ver lento. Una cuarta característica del pensar de un esquizofrénico viene a ser el pensamiento precategorial. ¿Qué quiere decir? Acá hay una división entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo del paciente. Viene a ser esta una de las características más extremas de la forma de pensar de un paciente con esquizofrenia. Hablamos acá de un pensamiento autístico. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando la forma de pensar de este paciente se ha alejado por completo de un mundo real. Y dentro de este pensamiento precategorial vamos a poder encontrar 4 modalidades diferentes. Podemos hablar de que el paciente tiene un simbolismo primitivo. ¿Qué quiere decir esto? Donde vincula todo a lo vivido previamente, ¿no? Lo vincula con algo que es importante para él. Por ejemplo, ¿no? Con el nombre o con un familiar conocido. Para el paciente, cuando relaciona una cosa con otra, es porque para él tiene un significado especial.
que lo antepone a la conciencia. Otro tipo de pensar en esta característica del paciente puede ser el pensamiento con un poder mágico, ¿no? Del mismo o de la palabra. ¿Qué es esto? Viene a ser la creencia de esta persona, ¿no? De tener una influencia extraordinaria sobre determinados acontecimientos. El paciente cree que con solo pensarlo es capaz de hacer cosas, como encender, apagar luces, mover cosas, el hecho que salga el sol, se muevan las nubes, podría tener una relación con lo que él esté pensando, que lo ha decidido así y lo ha hecho así, por ejemplo. Otra característica del pensar de estos pacientes también puede ser el concretismo mental. Acá hay una quiebra del discernimiento, ¿no? Donde el paciente le va a atribuir materialidad a cosas metafóricas, ¿no? Va a otorgarle un sentido literal a las cosas, como por ejemplo cuando habla, ¿no? Tomar leche y relacionarlo con el cariño que le tenía una profesora de apellidada o llamada Blanca, por ejemplo. Es decir, lee y piensa de una forma concreta. En cuanto a la participación en el alma ajena y en el ser de las cosas, el paciente va a atribuir a otros, ¿no? Del mundo exterior fenómenos de su propia alma, ¿no? En la cual él va a poder decir, ¿no? Que él piensa conjuntamente con otra persona, por ejemplo. Una quinta característica de este pensar de un paciente esquizofrénico viene a ser la enajenación del pensamiento. ¿Y a qué nos referimos? ¿No? Es donde el paciente cree en la posibilidad de ser percibido, de ser influido o manejado por otras entidades que no son él. Donde acá su voluntad, su decisión se ve mermada, se ve abolida, ¿no? Y donde también sus ideas pueden escapar. En la enajenación del pensamiento tenemos formas típicas o extremas, las cuales podemos diferenciar tres de estas formas. Acá tenemos los pensamientos o hechos introducidos. El paciente va a manifestar de que en él vienen pensamientos de otros, de que le han sido colocados. Sustracción del pensamiento. Él tiene la convicción, la real creencia de que sus ideas han sido robadas y que otras las conocen antes de que él las pueda dar a conocer. Y tercero, la publicación del pensamiento. Esta persona tiene la certeza de que sus propias ideas, ¿no?, se hacen patentes a los demás. Una sexta característica viene a ser el bloqueo u obstrucción del pensamiento. Esto debido a la falta de espontaneidad o por interrupciones bruscas de una duración variable. Acá podemos tener la perseverancia, piensa en algo y persevera en ello. Y también el otro lado, el otro extremo, que viene a ser la incontinencia, donde el paciente va a tener todo un tumulto de ideas que fluyen en él y que no puede controlarlas y que él sufre, ¿no?, por esta cantidad de pensamientos. Como una frase que, por ejemplo, podemos encontrar en uno de ellos: pienso y pienso y pienso sin ton ni son y me molesto porque no las puedo controlar. Otras características del pensar de un paciente esquizofrénico: podemos tener el amaneramiento, que es cierta exageración, ¿no?, en el pensar, de extravagancia, donde el paciente va a pasar los límites de lo inimaginable, usa neologismos, es decir, va a crear palabras nuevas que no existen y a los cuales él le va a asignar un significado. También podemos tener las pararespuestas, que vienen a ser las expresiones sin relación lógica, no precisada a las preguntas que se le hace al paciente. Por tal, el desorden del pensamiento en un paciente con esquizofrenia no es más que da a conocer una disyunción entre su mundo interior, lo que está pasando en su pensar, con el mundo externo. Hay una disyunción del yo respecto al contenido de la conciencia, ¿no?
y está dentro del contenido de la conciencia donde hay un quiebre de categorías. Esperando haber podido ser útil, ¿no? Para que así las familias, el entorno de un paciente con esquizofrenia puedan entender un poco más la forma de pensar de su integrante. Espero esta información les pueda servir. Gracias.